Buenos días, hermanitos, mi familia, ¿qué tal? Qué rico tenerlos aquí una vez más, compartiendo la palabra de Dios en reflexiones espirituales con el diácono Luis Carlos, su servidor. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que mi Dios los esté tratando como siempre de película. Hoy martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Estamos celebrando la memoria de Santa Isabel de Hungría. Ella fue una religiosa, pero también religiosa después de que ella enviudó. Isabel, ella nació en Hungría en el año 1207 y siendo hija de Alejandro II, rey de Hungaria. A los 4 años fue enviada para ser educada en la corte del landgrave de Turingia, con cuyo hijo menor estaba comprometida en matrimonio. Al a los años, ya cuando estaba crecida, entonces ella se casó en 1221, se casó con don Luis de Turingia. Y a pesar de su posición en la corte, comenzó a llevar una vida de simple austeridad, practicando penitencia y dedicándose a obras de caridad. Su esposo también sentía inclinación hacia la religión y estimaba mucho sus virtudes, alentándola en su vida ejemplar. Ellos tenían 3 hijos cuando la tragedia los azotó. Y entonces don Luis Turingia murió mientras luchaba con los cruzados que estaban atacando a toda esta persecución que tenían a la iglesia con los musulmanes. Al morir su esposo, Isabel dejó la corte. Obviamente ya no estaba en la corte porque el esposo había muerto, y tomó disposiciones para el cuidado de sus hijos, y en 1228 renunció al mundo, uniéndose a las terciarias de la Orden de San Francisco. Construyó el Hospital Franciscano en Marburgo, donde se dedicó al cuidado de los enfermos hasta que murió a los 24 años de edad, jovencita, en el año 1231. Luego fue canonizada por el Papa Gregorio noveno en el año 1235. Es muy importante que nosotros sepamos de que los santos fueron personas como nosotros y tuvieron los mismos problemas que nosotros tenemos. Sin embargo, ellos trataron bastante de agradarle a Dios. Y que yo creo que eso debe de ser el ejemplo que nosotros debemos ver de todos los santos. Por eso a mí me gusta hablar de los santos, porque son gente normales, son gente como tú y como yo, ¿ok? No son gente que nacieron con superpoderes, sino para hacer el bien y para portarse bien y no cometer pecado. Tenían las mismas tentaciones, ¿sí? Bueno, las lecturas de hoy, seguimos leyendo el libro del Apocalipsis, y Juan continúa escribiéndole a las distintas iglesias, y en la lectura de hoy de Apocalipsis le está escribiendo a la iglesia en Sardes. Acuérdense, son 7 iglesias. Ayer le escribió a la iglesia de los Éfesos, y hoy le está escribiendo a la iglesia de Sardes. Y también el ángel le escribe a la iglesia en Laodicea. Esa es otra de las iglesias a quien le escribe el ángel de Dios. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Les recomiendo que lean esta primera lectura del Apocalipsis 3 versos del 1 al 6 y 14 al 22, porque es una belleza. El salmo responsorial es el 14. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El primer estrofa nos dice que el que procede honradamente y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Hermoso el Salmo 14 para rezarlo. Y el Evangelio lo tomamos de Lucas 19, del 1 al 10. Y es hermosísima la lectura de hoy porque lo utilizamos para conversiones, cuando estamos predicando acerca de cómo una persona se convierte, solamente con la mirada de Jesús, solamente que Jesús nos hable. Así que proclamo el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era de pequeña estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí Jesús. Al llegar al sitio, levantó los ojos Jesús y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: Mira, Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si te he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús les dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Obviamente, Jesucristo viene a buscar a las personas que estamos perdidas, viene a buscar a los pecadores, como Zaqueo. Zaqueo, un publicano, imagínense, nadie quería lidiar con él, con Zaqueo, porque una persona pecadora, como diríamos ahora mismo, pues una persona que no va a la iglesia y que tiene negocios sucios, podríamos decir como un narcotraficante, y publicano haciendo muchos actos de corrupción, Zaqueo, muchos negocios sucios, quién sabe qué tanta dinero y corrupción él estaba involucrado. Y bueno, Jesús, cuando lo ve allá trepado en un árbol, le dice: Zaqueo, bájate, porque hoy me voy a quedar en tu casa. Imagínense, hermanitos, que Jesús nos llame. De hecho, lo hace. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Él lo hace, nos dice que quiere quedarse en nuestra casa. Él quiere habitar en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y por medio de su palabra nos da a conocer ese mensaje cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Pero Zaqueo, la única manera que pudo haber convertido su vida es bajándose de ese árbol, o sea, bajándose de tanta vida pública que estaba haciendo y tanta corrupción, tanto pecado, y empezar a escuchar y a seguir al Maestro. Y él abre su casa y es el símbolo de abrir el corazón. Cuando él abre su casa y entra Jesús allí y cena con él, se hospeda con él. Claro, los fariseos y los doctores de la ley, al ver esto, empiezan a murmurar y dicen: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Porque acuérdense que los fariseos, los doctores de la ley, estaban viendo todo lo malo que podrían cacharle a hacer a Jesús. Y bueno, aquí había algo, a andar en la casa de un pecador como Zaqueo no era lo mejor visto en ese tiempo. Así que bueno, hermanitos, vamos a aprender mucho de las conversiones que
las personas tienen, porque nosotros como pecadores también necesitamos convertirnos. Hoy te pido, Señor, que me regales la gracia de poder ser fiel a ti y a tu palabra que me llena de vida. Ayúdame a convertirme cada día más y más y bajarme. Ayúdame a bajarme del árbol donde estoy allá, a bajarme y para poder entenderte, Señor, a ti y a tu palabra. Ayúdame, Señor, a hacer lo que hizo Zaqueo, abrir el corazón para poder entenderte mejor. Señor, yo creo en ti, espero en ti, confío en ti y en tu infinita misericordia. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga que su rostro brille sobre ti y sea misericordioso contigo, que el Señor levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y toda tu familia y te acompañe todo este santo día. Amén. Santa Isabel de Hungría, ruega por todos nosotros. Amén.